Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de este programa Acuarela Latinoamericana, este canal de ustedes? Y hoy día tenemos a nuestro querido amigo y compañero Henry Hernández. Hola, hola Henry, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Aquí estamos esperando ansioso de continuar con lo que habíamos conversado la última vez, lo que conversaste, lo que planteamos hoy, fue el conflicto entre la OTAN y Occidente, o Rusia, no sé cómo decirlo, Europa, pero han sucedido muchas cosas. Estuve escuchando la última grabación que hicimos y estuviste a punto de decir, falta que algo le pase al jefe Wagner, de los Wagner. Me dio esa sensación en tu último programa. Bueno, cuéntanos, querido amigo. Bueno, vamos a empezar precisamente con este hecho, ¿no? Se conoce que Prigozhin murió, entre comillas, en un accidente aéreo. Las causas de tal accidente aún no se han hecho públicas. Según se dice, se están haciendo investigaciones policíacas alrededor de esto, de criminalística, ¿no? Lo que sí se conoce es que Wagner, es decir, Prigozhin con su gente, eh, el día anterior habían acabado de viajar desde África hacia Rusia. Y en un viaje interno dentro de Rusia se produce algo que el avión se estrella y mueren 11 personas. Entre ellos murió Prigozhin y muere el jefe militar de la organización de Prigozhin también. Es decir, que la organización queda descabezada oficialmente, la dirección administrativa, que era Prigozhin, desaparece la cabeza y también la dirección militar. Eh, Se han manejado muchas teorías de cómo pudo haber sido esto y demás. Por supuesto, Occidente le echa inmediatamente la culpa a, al presidente de Rusia, a Putin, pero hay otras cabezas eh, de otros analistas que están señalando directamente a la inteligencia eh, inglesa de haber realizado esta acción. Lo cierto es que cómo influye esto en el futuro, los mismos rusos dijeron que esto no cambia la política, porque en definitiva Prigozhin no defendía la política de Rusia y por lo tanto quedaba una pieza clave de todo esto y es África. Mm. Se conoce que la organización de Prigozhin en África ha estado presente entre 10 a 15 países apoyando a regímenes y gobiernos en esas zonas en esas zonas, en ese continente y sobre todo en la zona del Sahel. Y ahí en la zona del Sahel tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en Mali, lo que ha sucedido en Níger y demás. Pero tenemos una cosa muy importante. Hoy nos levantamos con las noticias de que los militares en Gabón habían dado un golpe de Estado, destituyeron al recién electo presidente, a su gobierno, y disolvieron los poderes del Estado y cerraron la frontera. Todavía no se sabe la ciencia cierta qué es lo que quieren estos militares en Gabón, pero si analizamos, parece que hay una tendencia en África de un levantamiento, digamos, antineocolonial de militares de estos países. ¿Dónde queda Y ubicado ese país en África? Veamos bueno, más o menos. Gabón queda precisamente ubicado haciendo frontera con Guinea, está precisamente casi topando la línea del ecuatorial, la línea del Ecuador, Mm. en el mismo Golfo de Guinea, entre Guinea y no me acuerdo cuál es el otro país que hay ahí, otro país más pequeño que aquello. Liberia creo que está por ahí cerca también. Es Mm. el lugar donde se encuentra ubicado, ¿no? Mm. Eh, pero lo cierto es que al parecer en todo estos territorios, Wagner ha tenido presencia e influencia en los sucesos que se han ido dando. Y bueno, eso es lo que vemos ahí. Por otra parte, tenemos una cuestión muy importante. En primer lugar, Australia, al parecer, le facilitó a Ucrania unos drones que su cuerpo son construidos con cartón y por lo tanto
muy difícil de detectar por los medios radiotécnicos y al parecer con estos tipos de drones pudieron golpear ciertos objetivos rusos. En la noche de esta noche que pasó, Rusia interceptó varios drones y cohetes inclusive, pero lo más importante de todos los ataques que se produjeron en una región que está al norte de Rusia, en la parte europea, haciendo frontera con los países bálticos, que se llama Pskov, un territorio que Estonia y Letonia le están reclamando a Rusia y quieren que se los entregue porque dicen que históricamente fueron territorios de ellos. Y se ha producido un ataque al aeropuerto militar de esa región de Pskov. Y lo interesante que hay en todo esto es de que los drones utilizados para el ataque tienen una autonomía de vuelo entre 1 hora y media, 2 horas de vuelo, por lo tanto no pudieron haber salido de Ucrania. Pero lo que sí interesante es de que existen indicios de que salieron de Estonia y Letonia, es decir, de los países bálticos, y golpearon contra este aeropuerto y dañaron varias aeronaves. Y estamos hablando de aeronaves adaptadas a la vida militar, a la actividad militar del tipo Il-76. Es decir, Rusia por el momento oficialmente está guardando silencio, pero aquí se pone en lo más peligroso de todo, es las declaraciones de un general ruso que pertenece al Estado Mayor del Distrito Militar occidental de Rusia y que al mismo tiempo es parlamentario, es decir, miembro de la Duma rusa. Y este hombre, en una conferencia de prensa que le dio a un periodista de apellido Solovyov, ha declarado abiertamente de que existe una concentración de tropas ucranianas en una zona que se llama Borotinov, y él explica que precisamente ahí están concentradas las reservas estratégicas de Ucrania y que es el momento preciso y están todas las condiciones dadas para propinar un golpe nuclear táctico contra esa concentración de tropas. Por otro lado, pudimos ver en un programa que se llama 60 Minutos que se debatió ampliamente las posibilidades o no de que Rusia haga empleo del armamento nuclear. ¿Qué no quiere decir esto? Me parece que se está dando la preparación psicológica a nivel mediático de una posibilidad real del empleo del armamento nuclear. Y se habla del empleo del armamento nuclear táctico. Pero sea táctico, sea estratégico, sería el empleo de un armamento que, como conocemos, radioactivo, de exterminio en masa, pero radioactivo, cuyas consecuencias no solamente serán para el lugar donde se propone el golpe, sino también a largo plazo en el lugar y para las zonas que queden contaminadas, que dependen mucho de las direcciones en que corre el viento en el momento del golpe y posteriormente al golpe. Creo que se está dando... Eso es horrible, ¿eh? Eso es terrible que lleguemos a ese. Pero si tú haces un análisis de lo que han sido las guerras anteriores, tú eres especialista en esto también, normalmente cuando se produce un gran enfrentamiento, una gran crisis en que ya se va, ahí puede venir la paz. O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que los analistas, tanto de Occidente como de Rusia, están valorando la posibilidad del empleo del armamento nuclear en la práctica. El Erdogan, ¿cómo se llama? El presidente de Hungría, Orban, el presidente de Hungría, él ha dicho que él le ha advertido a la OTAN y a los Estados Unidos, pero que no lo quieren escuchar, del peligro eminente del empleo del arma nuclear, de una escalada que lleve esto a un enfrentamiento mundial, a una tercera guerra mundial,
debido a la política que está llevando Estados Unidos, de que cada paso que se da es dirigido precisamente a incrementar las tensiones contra Rusia, en vez de tratar de buscar una solución negociada y diplomática. Y bueno, los rusos están valorando realmente de que, por ejemplo, Polonia entre en el conflicto, y si de entrar en Polonia en el conflicto, o si se comprueba de que el golpe que se dio contra el aeropuerto militar de Pskov procede de Letonia y Estonia, esto puede cambiar el carácter de la guerra. Es decir, de un conflicto local lo puede llevar a un conflicto global. Porque, ¿qué pasa si Rusia ataca a Letonia y a Estonia al mismo tiempo? Bueno, Letonia y Estonia son países de la OTAN. ¿Cómo va a reaccionar la OTAN? Entonces surge la pregunta, bueno, si se produjo realmente el golpe contra el aeropuerto de Pskov desde territorio estoniano y letón, habría que preguntarse si realmente lo hicieron algunos, digamos, personas sin ningún control, o si hay una autorización, entre comillas, el visto bueno por parte de la dirección máxima de la OTAN y del país que dirige la OTAN, que es Estados Unidos. Y entonces eso puede cambiar completamente las condiciones, porque Rusia declaró de que puede hacer cambiar las condiciones de la guerra y convertirla en una guerra totalmente a nivel europeo. Y bueno, y ahí estamos en peligro todos. Así que yo abogo porque se encuentre una solución negociada a este conflicto, y yo pienso al mismo tiempo que va a ser bastante difícil porque los rusos siguen diciendo, primero, que Ucrania tiene que ser país neutral, que no puede entrar a la OTAN. Segundo, que tiene que desnazificarse y tiene que desarmarse. Y se sabe que han metido allí miles de millones de dólares en ayuda militar. Sí, la verdad de las cosas es que no hay ningún interés por parte de Estados Unidos ni Europa de que la guerra pare. O sea, pero hay algunos países dentro de la Unión Europea que están porque eso termine. Eh, no hay, lo central de esto es que ahogar a Rusia, pero no lo han logrado. Esa es la verdad de las cosas. Si no, habría ya qué rato, pero se ve que Rusia ha salido airoso en esto. El problema está en la amenaza nuclear, por supuesto. Ahí estamos todos fregados, o sea, ahí nos vamos todos juntos. ¿No Bueno, te parece? no solamente está la amenaza nuclear, está la amenaza de que se pueda internacionalizar el conflicto o el choque directo en caso de que países como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que ya tienen formado un contingente militar para entrar en Ucrania Occidental, si entran allí bajo el pretexto de una intervención humanitaria. ¿Cómo Rusia va a reaccionar ante esto? Por lo tanto, que aunque no se haga el empleo de armamento nuclear, el conflicto se puede convertir en un conflicto a nivel europeo. Y, y estamos fregados, como dices tú, en cualquier de los casos, ¿no? Yo creo que esos países son pequeñitos, ahí viene fuerza de la OTAN las que van a participar en eso, con la bandera de esos países, digamos, no lo veo de otra forma. Bueno, eso en gran parte es así, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una serie de situaciones también que se están dando, las movilizaciones que están haciendo en estos países y demás. Están llevándose los muchachitos jóvenes y entrenándolos y preparando para la guerra. E inclusive en Lituania y Letonia, en las escuelas están enseñando a los niños a partir de los 12 años a manejar, cómo conducir drones. Lo han introducido en las escuelas como una asignatura más de que los niños
tiene que aprender a conducir drones. Entonces, te están militarizando la educación. Lo que quiere decir que en caso de un conflicto, niños de 12, 13, 14 años los van a utilizar también. Es decir, que Me hace recordar Hitler, cómo indoctrinó a los jovencitos desde niños de las escuelas mismas. Me hace pensar esa forma de hacerlo, digamos. no, eso es lo que está pasando. Realmente está produciéndose un proceso de nazificación no solamente en esos países, en toda Europa. Aquí en Suecia lo estamos viendo con los llamados Sverigedemokrata, que es los demócratas suecos. Es un partido neonazi. Lo que pasa es que están actuando dentro del marco de la democracia, entre comillas, y tienen una política, digamos, como se dice en inglés, light, es decir, una política más suave, más soft, también se pudiera decir, ¿no? Pero en el caso que tomen el poder, ¿qué es lo que va a suceder? Eso sí que no lo podemos garantizar, ¿no? Mm. Y en estos países el gobierno polaco es un partido neonazi el que está en el poder, aunque no se le llame neonazi. En Mm. Ucrania tenemos un régimen neonazi que inclusive declara y le rinde honores a nazis de la Segunda Guerra Mundial, como es Stefan Bandera, Suskevich. Mira, momentos antes de que comenzáramos la entrevista, yo estaba respondiéndole por Facebook a una persona que me decía, no, porque ¿cómo tú puedes decir que en Ucrania es nazi? ¿Y cómo tú puedes decir que Zelensky es nazi si Zelensky es hebreo? Y la respuesta mía fue muy sencilla. Yo le dije, mira, en primer lugar hay que conocer la historia. Hitler era hebreo porque la madre de Hitler era una hebrea bielorrusa. Los que financiaron el régimen de Hitler eran hebreos. Mm. Habían unidades completas del ejército alemán que era compuesto por hebreos. Con esto te quiero decir que el ser hebreo no se constituye ni en casual ni en impedimento para convertirse en nazi o actuar como nazi. Eso lo Puede tener cualquier nacionalidad, ¿no? Eso no. puede tener cualquier nacionalidad. El criterio del nazismo es la supremacía de una raza sobre otra, pero no quiere decir que no se empleen inclusive a las razas más denigrantes para alcanzar más denigrada, mejor dicho, para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y lo estamos viendo en Ucrania. Prácticamente están los rusos combatiendo contra los rusos allí, porque eso, bueno, lo vimos anteriormente, ¿no? Sí, sí. Pero también tenemos una cuestión, y ya aquí me voy a extender un poquito esto, es de que, por ejemplo, a Cuba la quieren involucrar en un supuesto apoyo militar de Cuba a Rusia. Cosa que es, vaya, completamente propagandística, inverosímil y falaz. Porque en primer lugar, Cuba no tiene un potencial militar de ningún tipo. Cuba ni siquiera tiene el potencial que tiene Corea del Norte, Irán o alguien de eso para que preste una ayuda militar a, a una potencia como Rusia. No, no lo tienen. Y entonces están acusando a Cuba de porque supuestamente hay una foto por ahí y un par de vídeos de que habla de que unos muchachos jóvenes cubanos se han firmado acuerdos para actuar supuestamente dentro del ejército ruso. Pero lo interesante es que esos vídeos y esas cosas solamente las muestran las fuerzas anticubanas en Miami, no aparecen en ningún otro medio, es lo primero. Lo segundo, hay un tal Orlando Gutiérrez, que Cuba lo señala como terrorista, que está haciendo giras internacionales, estuvo ¿cómo se llama? En España se encontró con Vox, estuvo aquí en Suecia, se encontraron con todo el parlamento, pero el contacto fueron precisamente los diputados, dos diputados del partido de los demócratas suecos, y ahora están en Ucrania precisamente, y ahí desde Ucrania, este señor se para delante de las cámaras a decir que él hace un llamado y le pide a los soldados de las boinas negras cubanas a que no combatan contra el heroico pueblo ucraniano, que al contrario, que tomen las armas y las viren contra el gobierno cubano.
Mm. Y entonces es una propaganda, pero una propaganda muy peligrosa, porque yo no sé si tú recuerdas que hace unos días atrás yo fui acosado en un tren por parte de un grupo de ucranianos y georgianos por una supuesta apoyo cubano a, a Rusia en una supuesta agresión contra Rusia. Y Ah, bueno, sí, yo, eso no lo sabía yo. ¿Cuándo fue eso? sí, sí, hace como 3 o 4 días yo tengo una directa en el Facebook donde yo hago la denuncia Ah, y ya. narro con detalles, no con detalles, pero muy brevemente, de forma general, lo que sucedió, que yo viajando en el tren, entró un grupo de personas, una de las personas se sienta al lado mío y me pregunta de dónde era ella, en inglés me saluda y me pregunta, y yo le digo, soy cubano, e inmediatamente, cuando se supo que era cubano, ahí se hizo el revoleteo entre el grupo que había entrado y comenzaron a discutir entre ellos. a... Primero me provoca porque había uno que hablaba sueco, ellos no sabían que, y todavía no deben saber de que yo hablo ruso, y yo entendía lo que estaban discutiendo. Inclusive estaban discutiendo de sacarme o bajarme del tren y apalearme, de, de romperme la cabeza a patadas. Y todo porque decían de que Cuba apoya la agresión, apoya a Rusia en su agresión contra Ucrania. Entonces, cuando yo veo estas otras cosas, me doy cuenta de dónde sale esta propaganda, ¿no? Mm. O este criterio, mejor dicho, que se han hecho estas personas, sale a partir de la propaganda que le están metiendo. Entonces, esto es una cosa muy bien dirigida. Ahí no solamente son grupos cubanos, me supongo, en Estados Unidos que llevan a cabo esta propaganda. Pienso que esta propaganda mucho más lejos a órganos estatales de los Estados Unidos para crear semejante criterio, pero que es muy peligroso porque inclusive cualquier persona puede ser víctima de estos fanáticos, de que puedan actuar fanáticamente y agredir a una persona, cualquiera que sea, por el mero hecho de pertenecer a un grupo nacional, como fue el caso mío, ¿no? Mm. Bueno, yo libré, como le dijo un amigo mío, porque Hashem me estaba protegiendo, porque realmente la situación no Claro. tenía ningún tipo de posibilidad de prácticamente defenderme, porque en primer lugar eran 5 hombres y 5 mujeres, y bien preparados, que inclusive habían manifestado que habían sido miembros del ejército georgiano y que habían ido a combatir como mercenarios a Ucrania. Así que ya saca la cuenta de qué clase de gente era la que había en ese lugar. Más Mm. jóvenes que yo, muy bien entrenados y físicamente muy fuertes. Por lo tanto, y las posiciones que tenían al sentarse me impedían prácticamente poder hacer algo. Es decir, mis posibilidades eran eh, tan mínimas que podemos decir nulas de poder defenderme en caso que se hubiera llegado a una ¿Y situación. cómo saliste de eso? Bueno, yo al final salí, digamos, en primer lugar mantuve la calma, en segundo lugar tenía la supremacía de estar entendiendo lo que discutían entre ellos en ruso sin que ellos supieran que yo entendía lo que estaban discutiendo. En tercer lugar, no hubo unanimidad entre ellos porque el grupo se dividió, las 10 personas, por una parte, 2 mujeres y un hombre estaban en contra de que me hicieran algo, el resto quería hacerme algo. Y lo otro es que en un momento dado yo me paro, le digo, bueno, hasta luego, me quedo en la próxima parada y me dirijo a la puerta. Y entonces uno de ellos dice, este es el momento de cogerlo y ahí mismo cuando se vaya a bajar, golpearlo. Entonces el otro dijo, déjalo quieto. Y el otro le dijo algo que no entendí qué fue. Entonces le dijo, déjalo quieto que no te lo voy a permitir. Mm. Y bueno, ya yo ahí me bajé del tren y eso, y el tren siguió, no sé qué habrá pasado más después, ¿no? Mm. Pero le cuento esto a todos ustedes para que vean de que la propaganda puede incidir en los pensamientos de las personas y puede provocar conflictos y víctimas inclusive, como decimos en Cuba, sin tenerla ni beberla. Mm. Mm. Una situación bastante, digamos, peligrosa la que tuviste. O sea, el fanatismo y todo eso lleva. Yo no podría no se puede actuar con las personas así de esa forma. No hay posibilidades de diálogo, no hay tolerancia, no hay absolutamente nada. Exactamente, yo estaba en una actividad, había salido esa actividad, fue el jueves pasado, y cuando iba a regresar a mi casa se me dio esta situación. Mm. Mm.
Oye, ahora quisiera hacerte una pregunta con respecto a lo que fue, nos quedan 10 minutos, con ¿Correcto? respecto a lo que fue tú tocaste en alguna medida lo que fue lo que fue la explosión del avión, la caída de ese avión en el cual murieron varios, que son, inclusive el número 2 y 3 creo que también iba ahí dentro del grupo. El significado que esto tiene, ¿qué, qué crees tú? Porque mucho se usa con que Putin no perdona. Eso es lo que dice, ¿no? Putin no perdona por el hecho de lo que pasó anteriormente, hace 2 meses atrás, con la situación, digamos, de una, no sé si era una rebelión realmente o qué es lo que era. Pero independientemente de eso, no vamos a volver a eso, pero ¿qué significa esto? ¿Qué crees tú que puede Bueno, influir en la política, digamos, en África? Porque en África había, estaba muy legitimado, digamos, el grupo Wagner y, y lo apoyaba, estaba muy contento con ese apoyo que ellos tenían. Qué puedes decir? bueno, yo pienso que en la práctica para Rusia no significará mucho porque una de las cosas que están haciendo Rusia es proponiéndole a todos los combatientes Wagner a integrarse como combatientes y comunidades al propio ejército ruso. Eso es lo primero. Es decir, se está produciendo una legalización a través de que la incorporación de esta gente a, a las estructuras estatales. Eso es lo primero. Lo segundo, pienso que como no conocemos exactamente muchas cosas, es muy difícil aventurar teorías y demás, ¿no? Y pues simplemente caeríamos en la especulación, pero al parecer, esta explosión, aunque no se han dado resultados ni preliminares de ningún tipo de las investigaciones, tienden a señalar de que hubo una manos de terceros para inculpar al gobierno de Putin, pero al parecer en Rusia esto no se ha creído de que pueda ser Putin quien esté atrás de esto o la gente de Putin. Lo que sí está claro es una cosa que esto va a provocar, ya lo ha hecho, es de que la élite, me refiero tanto a la élite económica como militar de Rusia, se va a aglutinar aún más fuertemente alrededor de la figura de Putin, porque pienso de que al verse amenazados, al suceder lo que le sucedió a Prigozhin, se puede interpretar como que cualquiera de los presentes de esa élite puede ser víctima de un atentado de este tipo o puede ser muerto de otra manera, pero que pueden ser objetivos en momentos dados, o para quitarlo del camino, o para inculpar al gobierno de Putin, o con ambos objetivos. Entonces, pienso que esto lo que ha motivado es que la hélice se está aglutinando alrededor de Putin mucho más. Si en un momento dado había algunos que estaban tambaleando y si teniendo ideas de dudas y demás, yo pienso que en estos momentos esas dudas han sido tiradas por la borda y la gente se está uniendo más a Putin. Eso es lo que pienso yo. Ya, bueno, nos quedan 5 minutos. Quedas libre, no te hago ninguna pregunta. A lo mejor te queda algo en el Bueno, tintero, alguna cosa bueno, que tú quieras. yo lo único que puedo decir en estos momentos acerca de todo lo que está pasando, que realmente la humanidad está viviendo un momento muy difícil. No obstante, también vemos nacer un nuevo, digamos, unas nuevas estructuras de poder internacional en lo que es el BRICS, que hace unos días celebró eh, su encuentro a máximos niveles en Sudáfrica y en la cual participaron jefes de estados y de gobierno de muchos otros países. Entre ellos estuvo representado el Grupo de los 77, cuyo presidencia temporal la tenía Cuba o la tiene Cuba. Su presidente, el presidente cubano, fue la que le representó. Y lo más importante que se da en esa cumbre es de que la cumbre aprobó la admisión de 7 nuevos miembros a la organización.
Y ya conocemos que hay en una cifra plantea que son 35, en otras que son 40 los países que están solicitando ser miembros del BRICS. Esto cambia totalmente las estructuras internacionales del poder. Los países del BRICS, en estos 6 que van a incorporarse ahora, ya constituyen un gran porcentaje del Producto Nacional Bruto del mundo y al mismo tiempo una gran parte de la población mundial, solamente contando a India y China, se llevan eh, como el 30% de la población mundial o más. Y tenemos ahí que se está produciendo un balance a Occidente. El gran perdedor de todo esto se llama Europa. ¿Por qué razón? Porque Europa no tiene las industrias necesarias para hacer producciones internamente y suplir las pérdidas que se pueden dar debido a precisamente a todo esto. Y en segundo lugar, por la insensatez que están cometiendo los líderes europeos de aplicar las sanciones, las políticas de sanciones contra Rusia, que ha demostrado que Rusia, aunque ha tenido pérdidas en algunos renglones, los que están perdiendo más es Europa. Y lo tenemos, por ejemplo, en las líneas de aviación, que tienen que volar por otros itinerarios, no pueden atravesar el cielo ruso. Es decir, que hay una serie de cosas que están tendiendo y tienen la tendencia de que llegue una gran recesión en Europa. Sí. No hay que olvidar que Europa trae materias primas de África. de África, y eso tiene un significado enorme. O sea, si el desarrollo de Europa ha sido a costa de toda una explotación de materias primas de los países llamados subdesarrollados en ese entonces, pero y ahora que ahora ya se rebelan frente a esto y se dan cuenta, y el mundo cambia, o sea, la situación se va, y son los y es lo que estaba. Y esto de la guerra apuró mucho más toda esta situación. Pienso que ha llevado a. Estamos en un momento muy crucial, digamos, un momento crucial en el cual no sé, nosotros no, a lo mejor no vamos a ver lo que viene. O sea, estamos justo en el medio, estamos justo en el medio de lo que va a venir después. Van a haber muchos cambios, van a haber muchos cambios en el mundo, y yo le llamaría después, es como este, que yo soy amigo tuyo y tú eres amigo de mi enemigo, yo también soy amigo de tu enemigo, y así al final va a haber un intercambio, va a haber un intercambio que van a tener que llegar a hacerlo de esa forma, no una dominación total de lo que hasta este momento ha hecho Estados Unidos. No, hay un cambio de paradigma, porque, por ejemplo, Europa lo que hace es llevarse las materias primas de África. Sin embargo, cuando los chinos y los rusos están llegando, le están diciendo, no, 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 no. Nosotros vamos a construir una fábrica que constituye mano de obra de ustedes que van a tener empleo y ustedes van a procesar las materias primas y van a vender el producto o semi elaborado o ya elaborado. Entonces, África ve eso como una diferencia en el tratamiento que le han dado hasta ahora a los países europeos. Y eso marca la gran diferencia de lo que se está produciendo. Bueno, estoy viendo que nos quedan segundos, como aquel que dice. Sí, nos quedan un minuto. Ya, tenemos que despedirnos. Bueno, yo le digo a todos que gracias por todo esto, la atención que nos ha prestado durante todos estos programas, y les deseo buena suerte. Gracias, Henry. Será hasta pronto. Me despido de todos ustedes con ese caluroso abrazo fraternal de siempre. Y nos vemos. Chaito.